Un muy feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a este culto, a esta transmisión especial de la Iglesia UNACH. Agradecer a todos los que semana a semana se unen a esta transmisión, a Bastián también, quien está allí también acompañándonos. En esta oportunidad estoy yo aquí, guiándolos aquí en este culto especial. Por favor, escriban desde ya, desde qué lugar están viendo la transmisión, dejen allí sus pedidos de oración, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos generando bastante contenido digital para ti, con mucho amor, con mucho cariño, para los niños también, música y también un contenido del todo especial. Escribe allí desde qué lugar nos ves, deja por favor también tu pedido de oración, porque aquí comenzamos con el culto especial de la Iglesia UNACH. Bienvenido, bienvenida. Nos alegra encontrarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos semana a semana en el estudio de la Palabra de Dios. ¿Cuál cree usted que es el tema más recurrente de la Palabra de Dios de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis? ¿Cuál cree usted que es el que conlleva y hace un hilo conductor? Lógicamente nosotros tenemos que decir que es Cristo, pero hay un tema del cual nosotros vamos a conversar ahora, que por lo menos, según algunos escritores, tiene 1845 alusiones a él. Y de cada 25 versículos, una es alusión ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Vamos a conversar de eso. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Bien, Raúl. Gracias a nuestro Dios, aquí estamos de nuevo para seguir compartiendo estas lecciones de la Biblia tan importantes. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de este tema que significa la culminación de la historia del mundo, que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a esta tierra. Y como decía Raúl, hay miles de promesas en la Biblia que este mundo se va a terminar. Y solo en el Nuevo Testamento, como tenemos acá la referencia, hay más de 260 referencias a la segunda venida de Cristo. Y significa uno de cada 25 textos nos habla del regreso del Señor. Claro, exactamente. Hay un texto que creo que es muy recurrente, quizás en las oraciones incluso, ¿no es cierto? Está en Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es nuestro Señor, en quien hemos creído. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Claro, efectivamente ahí tenemos una de las promesas más lindas en Isaías, y una promesa muy clara está allí en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ¿cierto? Donde Jesús promete con todas sus letras venir a esta tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesucristo les dice a los apóstoles, yo me voy, ustedes no me pueden seguir ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, yo voy al Padre, pero luego les dice, vendré otra vez. Ya vino una primera vez, estuvo en la tierra 33 años, ya sabemos que solo 3 años y medio predicando y haciendo la obra pública, pero Jesús dice, vendré otra vez, pero no vendrá nuevamente a pisar la tierra y a seguir predicando. Él vendrá a buscar la cosecha de lo que Él sembró. Por eso que la segunda venida de Cristo es el día de las recompensas, es el día de la salvación, el día de la resurrección de los muertos, el día de que aquellos que no creyeron en el regreso de Jesús y no creyeron la palabra de Dios, serán destruidos, dice, con el resplandor de la venida del Señor. Ahora, estos textos a veces traen un poquito de confusión a algunas personas porque comienzan a interpretarlo fuera de su contexto general, porque aquí el tema general que nosotros estamos tratando es el gran conflicto, ¿no es cierto? Sí. Pero
el plan de la salvación está en ese gran conflicto que es la salida que Dios ideó de una manera maravillosa para rescatar al hombre y volverlo al inicio, digamos así. Claro. Entonces, cuando habla aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Uh-huh. Entonces, hay un detalle que alguien podría interpretar así, y si no fuera, y yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo? Si hay, ¿por qué va a preparar? ¿Se fija? Pero Claro. Lo que está haciendo, tratando de interpretar a nosotros, que somos seres humanos, que Él está preparando algo que es fabuloso, extraordinario, maravilloso, lo que usted quiera ponerle allí como adjetivo. ¿Para quién? Para quien ama tanto. Porque Él quiere reencontrarse con esa raza que a la consecuencia del pecado, ¿no es cierto?, se perdió. Reincorporarse. Sí. Y Él dice, y si me fuere, yo os aparejaré el lugar, o sea, cumplir una función, volveré y los llevaré para que ya siempre esté conmigo. Entonces, la esperanza de la venida de Cristo aquí está en un contexto en que el discípulo que está junto al Señor se comenzó a desesperar porque se le iba el maestro. Comenzó a desesperarse porque la esperanza que tenían ellos, que era un poquito distinta a la que nosotros debemos tener quizás, y ellos deberían haber tenido, que le iba a solucionar el problema, por ejemplo, de los romanos, que iba a solucionar el problema de la miseria. No es el momento. Él tiene un momento, un día en que eso va a ser, y eso es cuando Cristo venga por segunda vez. Claro, efectivamente, el mundo cristiano y protestante, todos creen que va a haber una segunda venida de Cristo. Sin embargo, el momento en que Jesús viene a la tierra, qué es lo que va a hacer, cuándo, cómo, y muchas otras preguntas que resultan de este hecho fundamental. Algunos han pensado y han dicho, bueno, Jesucristo ya vino y está en el cielo con los que mueren y tiene digamos, una relación con ellos en el cielo. Hay otros que dicen que la venida de Jesús es alegórica, que no va a ser algo real. Otros dicen que la venida de Jesús va a ser después de los 1000 años, o sea que extienden la segunda venida de Cristo para después de los 1000 años y todavía no comienzan los 1000 años. Entonces allí hay una gran confusión que se produce dentro del protestantismo y nosotros tenemos que saber a cabalidad cuándo Jesús realmente va a venir según las profecías bíblicas o esperaremos 1000 años, o ya vino, o es alegórico, y eso es un tema que nosotros vamos a tratar en esta lección. Es bueno hacer hincapié en el hecho de que para nosotros la segunda venida de Cristo es un hecho real. Sí. En segundo lugar, es que nosotros no debemos ignorar que el tiempo viene, que es real también. Y lo otro es que aguardemos. Velar. ¿Te acuerdas tú? Hay muchos ejemplos en la Biblia que Jesús puso como parábola, las 10 vírgenes, ¿no es cierto? El esposo viene. Esperar, pero esperar conscientes y preparados para ese evento. Y ese evento necesita que tengamos nosotros, ¿qué cosa? El aceite que es del Espíritu Santo para poder discernir, para poder encontrarse realmente y no salir a buscar en el momento en que aparece. Fíjate, estaba leyendo que el cristianismo, después que empezó a levantarse, ¿no es cierto?, a sacar la verdad, empezaron a aparecer algunas ideas, como tú mencionabas, que los 1000 años, ¿no es cierto?, que Cristo venía a la tierra, va a estar por 1000 años, a arreglar todo. O sea, fueron distorsionando estas verdades y ese es un problema bastante serio porque el enemigo nunca se va a dar por vencido para entrar a engañarnos con falsas interpretaciones. La Biblia habla claramente qué es lo que son los 1000 años, dónde se va a pasar esos 1000 años, qué se va a hacer con esos 1000 años. Pero no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice ni empezar a buscar algunas interpretaciones que nos pueden llevar a equívocos en realidad. Por eso es que lo que sí uno debe estar seguro es que hay una promesa de su regreso, que se está demorando. Mira, cuando tú lees, por ejemplo, Hebreos 11, la lista de personas maravillosas que existieron, cuando va terminando dice, pero ninguno de ellos
excepto por allí uno que se fue al cielo, ¿cierto? Pero ninguno de ellos recibió la recompensa de su regreso. ¿Pero la recibieron, no? Claro que sí. O sea, por eso es tan maravilloso hablar de la segunda venida del Jesús. Como decíamos, muchos esperaron y nunca lo vieron. Murieron en la esperanza. Pero yo creo que nosotros debemos estar a la espera del tiempo. Porque Cristo muchas veces mencionó, ahora no es el tiempo, incluso en su ministerio, ¿te acuerdas tú? Él tiene tiempo estipulado. Él dijo, mira, no es el tiempo, no ha llegado mi hora. Pero en algún momento comenzó a decir que ahora sí era el tiempo. Ahora, a esta espera, ¿no es cierto?, de Cristo vendrá a establecer un reino, ¿para qué? Para vivir con sus hijos, con los que ama por la eternidad. Pero previo a ello, ¿qué es lo que hay? O sea, no previo a la venida. Su venida y luego 1000 años. Claro, en el calendario profético que se vislumbra a través de los libros de Daniel y Apocalipsis, la segunda venida de Cristo tiene varias características. Una de ellas es que Jesús viene de manera visible, como dice aquí Apocalipsis capítulo 1:7, también Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 9 al 11, que el mismo Jesús que se fue al cielo es el mismo que viene. Viene de manera visible, de manera personal, y viene a la tierra a poner término a la historia de este mundo de pecado. La venida de Jesús, como dice Pedro, será salvación para algunos y destrucción para otros. Entonces, Jesucristo viene a resucitar todos los que han muerto en el Señor en toda la historia. Y a eso se le llama primera resurrección. La resurrección de los justos es denominada así en la Biblia. Y Jesucristo los viene a buscar. Siempre Él habló de que se sentarán con mi Padre en su trono y que nos va a venir a buscar. No que Jesús viene a quedarse, como lo interpretan algunos, que Jesús viene a reinar en la tierra, a arreglar este mundo como el gobernante supremo de la tierra, como un superhombre, un superdios que viene a arreglar todo lo malo que está en la tierra. No, la venida de Cristo, Jesús viene a buscar a sus escogidos para llevárselos en un viaje hasta el mar de vidrio y hasta la presencia de Dios. Entonces, la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 20 de los 1000 años. Los 1000 años han tenido mucha controversia teológica, pero en los 1000 años la Biblia dice que reinaremos con Cristo 1000 años. 1000 años. Habrá un juicio en el cielo también durante los 1000 años para juzgar a aquellos que se perdieron. ¿Por qué mi tío no llegó? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué mi pariente? Etcétera. Y se va a hacer un estudio de todos los que se perdieron, para que se dé cuenta el universo que hubo razón por la cual ellos no están dentro de los redimidos, no están en la lista a la cual Jesucristo vino a buscar. Entonces, esta promesa de la venida de Cristo para la iglesia cristiana es una promesa bienaventurada. Ya estamos en el tiempo del fin. Jesucristo acerca sus pasos a venir a esta tierra, y es por eso que la espera para nosotros significa, como decía Raúl, velad y orad, prepararse, estar pendiente porque el tiempo está cerca. Los mismos discípulos interpretaron mal las palabras de Jesús, pero las entendieron al final, porque lógicamente quedó escrito eso. Y quizás nosotros también estemos haciendo lo mismo, interpretando mal a qué viene. No, en la Biblia habla de épocas, de situaciones. Él viene a buscar. Tú decías, resucitarán todos aquellos que murieron en el Señor, ¿verdad? Claro. Los que no resucitan son los que están vivos, pero que son salvos. Y eso es lo que dicen, nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará. O sea, nadie va a ser primero que otro. Todo va a ser realmente una cosa extraordinaria. Ahora, eso de interpretar mal es porque no nos ponemos a pensar en las palabras que Cristo dijo. Miguel, este mismo Jesús, tú estabas repitiendo de Hechos, ¿no es cierto? Hechos allí 1:9 en adelante, este mismo Jesús, ¿qué está mirando? Le dice a la gente. A este mismo Jesús que ha sido tomado, a sí mismo volverá. Interesante eso, o sea, claro. No es que va a venir no se fue un espíritu, porque él estuvo como 40 días ahí y vieron que era humano, va a venir, pero ahora sí
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, efectivamente, este tema de la segunda venida de Cristo lo estudió Martín Lutero. Llegó a conclusiones bastante importantes. También Calvino. Bengel lo estudió allí en el centro de Europa. Hubo otro hombre llamado William Wolf. Este hombre era un predicador internacional y su tema era la segunda venida de Cristo. Y estuvo muchos años predicando en diferentes países acerca de la venida de Cristo. Ese era su tema favorito. Pero en Norteamérica se levantó un hombre llamado William Miller. Uh-huh. Este era un agricultor, un hombre que había ido a la guerra, un hombre que había sido bautista en su niñez. Gran parte de su juventud fue deísta, es decir, pensaba que Dios creó el mundo, hizo tantas cosas, pero que Dios se fue. Recuperó su fe en la Biblia y leyendo la Biblia, como dice Isaías allí, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque así se debe estudiar la Biblia. Él, después de estudiar y encontrar al Salvador Jesucristo, allí en la palabra de Dios, encontró que Jesús venía y se hizo una gran pregunta. ¿Cuándo? La pregunta que él se hizo es la siguiente. ¿Por qué en mi iglesia, porque él volvió a la iglesia, por qué en las iglesias nadie habla de la venida de Cristo? En el año 1830, cuando él ya llegó a todas las conclusiones, se admiró de que habiendo tanta luz acerca de la segunda venida de Cristo, ninguna iglesia predicaba la venida de Cristo. Y él dijo, ¿y yo quién soy? Yo soy un agricultor, no soy pastor. Pero el Espíritu Santo le hizo un llamado. Todo lo que tú has estudiado por 16 años acerca de la venida de Cristo, tienes que decírselo al mundo, dilo al mundo. Pero él decía, yo jamás he predicado, no tengo la facilidad, tengo 50 años. Pero para el Espíritu Santo no hay problema con la edad. Y este hombre empezó a predicar la palabra de Dios, la venida de Cristo. Se llenaban las iglesias, se llenaban los salones, lo invitaban de todos lados y estuvo predicando 13 años. A tal punto que en Norteamérica habían cerca de 500.000 religiosos pertenecientes a diferentes iglesias cristianas de la época, esperando la venida de Cristo, según el cálculo que Mill había hecho, para el 22 de octubre del año 1844. Entonces, en esa fecha, nosotros sabemos que no se cumplió la venida de Cristo, pero él tenía todo el estudio, pero algo falló. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Yo creo que uno debería hacer exactamente lo mismo, estudiar, y el Espíritu Santo va a iluminar, va a trasladar los pensamientos que necesitamos para que sean nuestros y luego compartirlos. Porque estudiando la vida de Guillermo Miller, efectivamente el hombre, ¿de dónde sacó palabras? Yo creo que el Espíritu Santo efectivamente lo ayudó, lo bendijo, pero él tenía mucho concepto ya en su vida. ¿Y Claro. qué empezó a hacer? El Espíritu Santo hizo que salieran de una manera tan agradable que fuera aceptada por la gente. Porque uno puede decir que el Espíritu Santo me ayuda a predicar, pero si no has estudiado, no te has relacionado con el que tiene la verdad, Él tenía, ¿de por qué vas a ejemplo, predicar? Claro, él tenía el predicamento y decía, si me llega una invitación a predicar, lo voy a aceptar. Porque ya el Espíritu Santo lo instaba, pero él decía, no. Y pasó media hora y llegó su sobrino a decirle, tío, en la iglesia no viene el pastor, así que te toca a ti predicar, me dijeron que te avisara. Y él nunca había predicado. Y le pareció mal eso. Se fue a un bosque a reclamarle a Dios. Pero después de llorar, de estar ahí diciéndole, Señor, ¿para qué habré hecho esta promesa? Accedió a predicar. Después vamos a contar qué pasó. De haber sido lindo ese sermón. El primero de uno que no es pastor y que no era predicador. Hablando acerca de Guillermo Miller, estoy pensando que él descubrió algunas cosas que hasta el día de hoy han trascendido a las iglesias que siguieron el planteamiento de la Biblia, porque otros se desviaron también.
Sí. Pero siguieron hasta adelante, ¿no es cierto? Tú bien decías, este hombre observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron. ¿Tú recuerdas? 400 años los israelitas estuvieron en el desierto, lo había dicho ya. 70 años, Daniel en Babilonia. Babilonia, ¿no es cierto? Estuvo el pueblo y 70 años volvieron. Vino el cumplimiento del Mesías, el Mesías vino. O sea, es como decir, vaya, si todo eso se cumple, entonces esto que yo descubro tiene que cumplirse. ¿Y qué descubrió él? Él descubrió que Dios tenía una cronología y un calendario para las cosas importantes que debían suceder. Y dentro de esa cronología también estaba, según él, la segunda venida de Cristo. Y Guillermo Miller hizo los estudios de la profecía que aparece ahí en Daniel capítulo 8 y también parte del 7, pero Daniel 8:14 específicamente, que ese texto nos habla y nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Entonces, Guillermo Miller, dentro de todos sus estudios, él pensó como todos los que pensaban en aquella época, que el santuario era la tierra. Claro. Y que Dios venía a la tierra en su segunda venida a purificar la tierra. Y 2300 tardes y mañana, si uno dice tarde y mañana, significa un día. Y si nosotros hacemos la traslación, hacemos la comparación día por año, significaba que existían 2300 años. Y él se hacía la pregunta, esta es una profecía que está anunciando que hasta 2300 años el santuario será purificado. ¿Cuándo empiezan los 2300 años? ¿Cuándo terminan? Y es allí donde él se dedicó a estudiar y a buscar en la Biblia, a escudriñar las Escrituras, y aquí descubrió varias cosas interesantes. Descubrió que habían varios otros que habían estudiado el tema, que no era el primero, pero que no lo habían acabado. Dentro de todos los que estudiaron allí tenemos a Jonathan Petrie, tenemos a Isaac Newton y tenemos a otros 3 estudiosos de la Biblia que estudiaron las profecías de Daniel, y que también este número, 2300 tardes y mañana, fue un número que realmente los sorprendió y que quisieron estudiarlo a fondo. Y estudiando la Escritura, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que los 2300 años se explicaban allí en el capítulo 9 de Daniel. Aquí nos dice el capítulo 9 de Daniel que desde la partida de la orden para reedificar a Jerusalén y el templo, ese es el punto de partida de las 2300 tardes y mañana. Y de esa manera él sacó la cuenta. ¿Cuándo fue esa orden? Y descubrió que en el libro de Esdras, capítulo 7, aparece allí la orden del rey Artajerjes, que era un rey persa, y que dio la orden, dio los recursos, dio el ejército, dio las cartas para que Jerusalén fuese reedificada. Y eso ocurrió exactamente en el año 457 a.C. Entonces él dijo, este es el punto de partida de esa gran profecía. Es bueno hacer notar quizá, porque alguno de que esté escuchando por primera vez quizá estas informaciones, dice, ¿de dónde sacan esa fecha y cómo saben que ese es el tiempo? Yo he escuchado, por ejemplo, dice algunos que hubo otros decretos, pero lo que pasa es que este fue un decreto muy completo. Incluía la restauración del templo, sí, todo, ¿entiendes? Entonces era el año. Ahora, si uno quisiera hacer un estudio de otra manera, porque la profecía se le explicaba en el capítulo 9, ¿verdad? El 8 fue dicho, 8:14 lo dice, y en el 9 se le explica. He venido, ¿no es cierto?, para explicarte, porque ¿qué pensó Daniel? 70 años están cumplidos y el ángel me dice 2300, o sea, nunca vamos a volver. Él seguía pensando en el exilio que tenía el pueblo de Dios. Claro. Pero el ángel le explica que esto va más allá, más allá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa interpretación? Que dice que aparece un tiempo que está sacado de esa profecía, y si uno lo parte de allí hacia atrás, llega a los 457. O sea, claro, aquí en Daniel capítulo 8, versículo 26, porque el ángel le explicó a Daniel allí en el capítulo número 8
parte de lo que se le estaba revelando. Le explicó lo de las bestias, le explicó Claro. lo de los reinos de la tierra. Pero el ángel le dice aquí, la visión de las tardes Mañana. y mañanas, verso 26 del capítulo 8 de Daniel, dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y esta expresión bíblica nos muestra a nosotros que de todas las profecías que existen en la Biblia con tiempo, que mencionó Raúl, 400 años, 70 años, esta es la profecía más larga de toda la Biblia. Cubre un periodo profético de 2300 años. Y como Daniel quedó enfermo porque realmente quería saber qué significaba el tiempo de las tardes y las mañanas, en el capítulo 9, como decía Raúl aquí, Dios envió al ángel Gabriel para hablar con Daniel y decirle, tu oración ha sido escuchada y yo he venido para mostrarte la visión, la mará, mostrarte la visión, que en el idioma significa la visión profética de los años. Y allí aparece desde el versículo 20 de Daniel 9 hasta el versículo 27, la primera parte de la profecía de los 2300 años que cubre un periodo profético de 70 semanas, que están incorporadas, que están cortadas, determinadas dentro de la gran profecía larga de 2300 años. Y allí aparece exactamente el año en que Jesucristo iba a predicar, el año en que Jesucristo iba a morir y el año en el cual se acababa la misericordia y la gracia para la nación de Israel. Así es que está todo explicado allí muy claramente. Yo me he quedado muchas veces en el capítulo 9, porque el capítulo 9, si bien es cierto, una respuesta que Dios le da a Daniel, porque él dice que estuvo enfermo, incluso no atendió los negocios del rey. O sea, estuvo, voy a decir, con licencia. No sé tomarlo así. Pero, ¿qué es lo que hace el capítulo 9? El capítulo 9 es vaciarse Daniel y confesar sus pecados y entregarse al Señor. Están afligidos. Si hay unos términos muy lindos, dice, y oré a Dios, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido y guardas el pacto y la misericordia. O sea, él está hablando y mientras él habla, mientras él se entrega a Dios, dice el verso 20, aún estaba hablando y llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando dice mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando, vuelvo a repetir esta idea, cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando, con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. No sé cuánto rato duró la oración anterior de David, pero allí dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Porque mira, no, hay cosas tan lindas. Aquí dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí comienzan estas 70 semanas. Él dice para enseñártela. Claro. ¿Y qué? Porque le hizo para enseñarte la visión de las tardes y la mañana. Le faltó esa parte a la Biblia. Claro. Pero no era necesario, porque era el problema que tenía Daniel. Quería saber qué significaban las tardes y la mañana. He venido a enseñártela. Y así aparece también aquí en el libro de Esdras. Por eso que, como tú decías, Raúl, hubieron varios edictos para que Jerusalén fuese reedificada. Un edicto lo dio el rey Ciro, que fue un rey persa. El otro edicto lo dictó Darío, que fue un rey meda. Y el tercer edicto, el que está aquí en Esdras capítulo 7, donde el rey Artajerjes envía a Esdras con cartas para reedificar a Jerusalén. Pero ahí se reunió Artajerjes, que era el rey, era el emperador del imperio medo-persa, se reunió con sus 5 gobernantes, él gobernaba con 5 personas. Y entre todo ese grupo autorizaron dinero en oro,
plata y oro del rey, el rey, digamos, de su tesoro y de los tesoros de Media, juntaron el recurso siguiente para enviar a toda la gente que quisiera acompañarlos para reedificar Jerusalén con plata del imperio, porque ellos no tenían. Para que nosotros notemos la importancia de este decreto. El rey financió el viaje, financió la construcción, financiaron todos los gobernantes del sector que rodeaba Jerusalén para edificar Jerusalén. Y hablando de esto, ¿cuándo termina esta profecía tan larga de 2300 años? Bueno, esta profecía como es una gran pregunta. Miller sacó la cuenta y esta profecía terminaba aproximadamente y exactamente el 22 de octubre del año 1844. Los 2300 años terminaban allí. Y según él, ese sería el año y el día en el cual Jesucristo vendría a la tierra a purificar aquí este mundo corrompido. Pero Jesucristo no vino en esa fecha y a eso se le llama el chasco de los adventistas, porque había más de 500.000 adventistas en Norteamérica que esperaban el regreso de Jesús en esa fecha. Pero Jesús no vino. Y la interpretación y la explicación es muy simple, que lo vamos a estudiar ya la próxima semana. El hecho, la profecía estaba todo bien, el cálculo, pero el hecho no era el correcto. No era la tierra el santuario que se iba a purificar, significaba otro hecho que vamos a estudiar la próxima semana. Así que quiero dejar esta pregunta abierta para comentarla. Estaba pensando mientras tú hablabas que a veces es difícil entender por primera vez las profecías. Yo no sé si usted lo ha hecho. 2300 años, 457, 1844, tantas fechas que aparecen allí. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo las entendió David? Perdón, ¿cómo las entendió Daniel? ¿Qué es lo que hizo? Capítulo 9, léaselo con tranquilidad y vea cómo él elevó su alma en plegaria a Dios, agradeciendo y pidiendo perdón. Y él dice una frase que me gusta mucho: hemos pecado. Daniel pecó. Interesante eso, hemos pecado. Se incluyó con ese grupo, pero para que Dios le diera la más linda respuesta y le aclarara en su mente. A mí me gusta mucho cómo termina Daniel. Daniel le dice, mira, el libro de Daniel termina diciendo, mira, esta es una profecía, es unas palabras para el tiempo del fin. Quédate tranquilo, Daniel, porque tienes un lugarcito preparado en el cielo para ti. ¿Qué le parece si así le dijera al Señor? Necesitará para ir al cielo aprenderse todas las profecías, pero si las necesita enseñar, ¿por qué no les pide a Dios que le ayude por el Espíritu Santo a entenderla y a compartir tan lindas verdades como esta, que asientan, veralizan, ¿no es cierto?, que Jesús viene por segunda vez? Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo NotiJoven aquí en nuestro culto sabático, un espacio donde podremos compartir con ustedes distintas actividades y noticias de nuestro acontecer, tanto en nuestra comunidad universitaria como aquí en nuestra iglesia UNACH. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, queremos comentarles que la semana recién pasada, desde el 6 al 10 de mayo, tuvimos una semana especial, una semana de énfasis espiritual, la primera semana de énfasis espiritual aquí en nuestra universidad, donde tuvimos la compañía de nuestro pastor Sócrates Quispe, quien nos vino a entregar la palabra del Señor, y que también tuvimos grandes y bonitos momentos durante la semana, ¿cierto?, con nuestros jóvenes, con nuestra comunidad universitaria en la mañana y también por la tarde con nuestra querida iglesia. Cerrando también
también una espectacular semana con una hermosa ceremonia bautismal donde 2 importantes almas entregaron su vida al Señor. Así que estamos contentos y felices de poder compartir con ustedes la alegría que nos trae, ¿cierto?, de saber que esta semana de énfasis espiritual, sin lugar a dudas, fue importante para tomar decisiones para vida eterna. Bueno, nuestro sábado no estuvo exento de actividades, porque cerrándose también la semana de énfasis espiritual por la tarde, tuvimos un culto joven muy especial. Y es que como Iglesia UNACH celebramos el Día de la Mamá, donde muchas mamás pueden disfrutar de algunas dinámicas, actividades, un tema muy lindo que nos acompañó nuestra amiga Stephanie Pulido y también un momento especial de reflexión y también de algunos testimonios que pudimos conocer de algunas hermanas, madres de nuestra iglesia que nos comentaron acerca de su experiencia como mamá. Así que estamos contentos también de poder comentarles, ¿cierto?, que la iglesia celebró el Día de las Madres aquí en nuestro templo con nuestra comunidad de nuestra iglesia. Así es que dejamos también algunas imágenes de lo que fue todo este acontecer en este culto joven especial Día de las Madres. Bueno, y también queremos comentarles que hoy, sábado 18 de mayo, es un sábado muy especial. ¿Quieres saber por qué? Y es que hoy se celebra el Día Mundial del Niño Adventista y del Aventurero. Así es que como iglesia estaremos llenos de actividades durante el culto divino. Por la tarde tendremos también un programa llamado Espacio Kids de celebración, donde tendremos algunas investiduras especiales también con nuestros niños. Así es que si estás por aquí, por la iglesia o cerca, no te quedes fuera también de participar de un programa especial dirigido por el Ministerio del Menor. Así también, posterior a este programa Sábado Kids, que se llevará a cabo a las 16:30 horas, a las 18:30 horas tendremos un concierto musical muy bonito a cargo del Cuarteto Adriel, quienes vienen desde la ciudad de Rancagua. Nos van a visitar a nuestro templo UNACH, estarán con nosotros en la mañana en el culto divino y posteriormente tendrán un programa musical en el culto joven, un culto joven musical como cada mes. Así es que no te quedes fuera, si andas por aquí cerca, invita a tus amigos, ven, participemos juntos de la adoración. Bueno, y hablando de la adoración, para finalizar este Noti Joven, queremos invitarte a que seas parte de esta también a través de tus diezmos, pactos y ofrendas que puedes dejar aquí en los datos que aparecen en pantalla para que participes juntos con nosotros a este momento especial de adoración. Así que sin más, te invitamos a que también te sumes a nuestras redes sociales en YouTube como Iglesia UNACH y también te informes de todo el acontecer de nuestras actividades en nuestro Instagram y Facebook como Iglesia UNACH. Así es que te dejamos invitado para participar en este hermoso sábado. Dios te bendiga. Hola queridos niños, feliz sábado y bienvenidos a una historia más. Aquí estoy con Liana, que ella entrevistó a su abuelita y ya nos pudo contar qué significa viajar, ¿verdad? ¿Qué se necesita para un viaje? Oh, y tener mucha emoción, conseguir una maleta, comprar un boleto y poner la ropa, los juguetes, los documentos, el pasaporte. ¿Qué es lo que más que te gusta de viajar? Conocer lugares, paisajes, montañas, así como aquí en la cordillera. Eso es nuevo y casi siempre son lugares lindos que uno conoce nuevas personas, conoce la gastronomía, la música, la cultura. Gracias por eso. Ahora quiero contarles una historia acerca de un viaje que hizo Jesús. Jesús vivía en una ciudad pequeña que se llamaba Nazaret y cuando tuvo 12 años le tocó hacer sus maletas, juntar sus juguetes, la comida, la ropita y viajar hacia Jerusalén. Era un viaje especial porque era para celebrar la Pascua.
La Pascua era un evento importante para los israelitas porque recordaban la liberación de la esclavitud. Entonces ahí Jesús iba con sus papás, fueron con familia, era un viaje muy alegre. Sin embargo, Jesús, como todo niño, se distrajo y se quedó en el templo, que era su lugar favorito, porque ahí podía aprender más de su padre. Entonces Jesús se quedó allí, se le fueron los minutos, las horas, y los papás estaban seguros que estaban con algún familiar, por eso ellos decidieron seguir el viaje. Cuando de pronto llegó la noche y miraron, pero Jesús creo que iba con algún familiar, pero no han llegado, qué raro, ¿vamos a buscarlo? Entonces ahí con papá José se pusieron a buscarlo por todos lados y no encontraban a Jesús. ¿Sabes cuándo apareció Jesús? ¿Después de cuántos días? Después de 3 días. Oh, yo me imagino a María y a José como deben haber estado asustados. Pero Jesús estaba en un lugar muy seguro. Y gracias a Dios se pudieron juntar, ¿verdad? Y todos estaban sanos y salvos. Ahora quiero comentarles acerca de un viaje muy especial que nosotros vamos a realizar. Por eso es importante que siempre tengamos lista nuestra maleta como cristianos, nuestro corazón limpio siempre con Jesús, porque Él un día vendrá a buscarnos y nosotros iremos en un viaje muy especial a vivir al cielo con Jesús. ¿Estás listo? Debes tener tu maleta lista siempre. Así que debemos orar, estudiar la palabra del Señor, ir a la iglesia y de esa forma vamos a preparar nuestra maleta para este viaje especial. Bueno, que les vaya súper bien y antes vamos a hacer una oración. ¿Juntamos las manos? Querido Padre, que estás en los cielos, te quiero pedir por todo lo que nos das. También que nos ayudes a estar listos para el viaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao amiguitos, nos vemos hasta la próxima. Ya saben que a mí también me gusta viajar. Los invito al viaje más grande que hayan visto y es con Jesús. Solo buscas la
homicidios, asesinatos, terremotos, inundaciones, incendios. El corazón del hombre se ha enfriado. ¿Todos estos acontecimientos son señales del fin? ¿Cuál es el propósito de todo el sufrimiento que está pasando hoy el mundo y algunos lugares en específicos aquí en el planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de estas señales, como le llaman muchas personas y por sobre todo dentro de la religión cristiana? Todo esto y mucho más lo vamos a responder en este breve sermón que hablaremos de todos estos acontecimientos. Te invito a orar, inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de impartir tu palabra y poder estudiar juntos lo que está pasando hoy en día y lo que tú nos quieres decir sobre esto. Tu Santo Espíritu ennoblezca nuestros corazones. Jesucristo es el mensaje principal y central y que tú, Padre Celestial, nos enseñes. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma tu lápiz, toma tu cuaderno, porque más que una predicación también, será también información. Y dentro de esa información también vamos a dar un tono de reflexión al final de este sermón. Mateo 24, abre tu Biblia en Mateo 24, aquí yo ya la tengo abierta en el Evangelio, primer Evangelio de San Mateo. Mateo 24, que es un sermón escatológico. A diferencia del Sermón del Monte del capítulo 5 y 6, Jesús ahora habla de los acontecimientos finales antes de su venida, antes de que Jesús regrese por segunda vez. Es llamado el sermón escatológico. Escatológico significa los eventos del tiempo del fin. Estudia los eventos del tiempo del fin. Vamos a Mateo 24, porque aquí los discípulos están en una interrogante y le preguntan a Jesús. Jesús había dicho, todo este templo que ustedes ven, todo este templo que ustedes ven, todo este templo majestuoso por los judíos, el orgullo de la nación judía y de ustedes, será destruido. Los discípulos estaban atónitos, sorprendidos, y le preguntaron a Jesús. En el verso 3 del capítulo 24, en nuestras Biblias, el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y cuándo es el fin del siglo? Interesante pregunta, porque después de que Jesús le hubiera dado un sermón completo a todo el público, aquí el texto bíblico dice que los discípulos lo apartaron, porque Jesús les decía las cosas secretas del reino a sus discípulos, no a todo el mundo. No a todo el mundo Jesús le especificaba todos los acontecimientos que iban a sobrevenir a toda su audiencia. Él eligió discípulos porque los discípulos iban a ser los encargados de manifestar, de predicar las cosas secretas del reino. Y los discípulos lo apartan. Y Jesús le dice estas cosas, las señales del fin, solamente a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza? Solamente los verdaderos discípulos de Cristo van a saber interpretar, sin alarmar, las cosas que están ocurriendo ahora y las cosas que van a ocurrir en el futuro. Alguien que alarme, alguien que haga una alerta de que Jesús ha de venir un día en específico, una hora en específico, un año en específico. Lo que la Biblia nos sugiere no es un verdadero discípulo de Cristo. Porque Jesús dice, no, nadie sabe ni la hora ni el día. Sin embargo, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Jesús, va a saber interpretar el texto bíblico y también va a saber especificar lo que Jesús nos está tratando de decir. Sin alarmar, sin poner horas, ni días, ni fechas, solamente nos insta a una preparación y también nos insta a estudiar específicamente el texto bíblico. Entonces, Jesús les dice lo siguiente en el texto bíblico, apartados, recuerda que están apartados los 12 y Jesús. Y el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Sigue el texto bíblico, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal, entre comillas, Jesús todavía no habla de señales. Aquí está diciendo solamente un sermón y está especificando las cosas que han de ocurrir en ese contexto. Vendrán muchos en nombre de Cristo, como primera señal, entre comillas. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús dice que nadie os engañe.
Vamos a la segunda señal, ¿ok? Dice, versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y aquí Jesús se explaya. Primero dice que vendrán en su nombre. Después viene el versículo 6 y 7, que todos los hemos escuchado. Oiréis rumores de guerra, guerras, pestes, terremotos, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que, por no decir muchos, todos se olvidan. Hay un detalle en el cual muchos pasan desapercibidos. Muchos se enfocan, muchos se detienen en las guerras, en los terremotos, en los acontecimientos que están pasando en este momento, como el terremoto que aún está causando heridos y muertos, más de 8.000 muertos en Turquía, Siria, mega incendio en el centro sur de Chile, una inundación en Arequipa, Perú. Recientemente se juzgaron a 8 personas jóvenes de Argentina por matar brutalmente a un joven. Y recientemente se emitió el juicio. Todos estos acontecimientos son señales, y este es el punto que todos se saltan. Vamos al punto que está en los versículos que recientemente leímos. Dice, la última parte del verso 6, pero aún no es el fin. La última sección del verso 8, pero todo esto es solo el principio de dolores. Estos dos elementos, estos dos principios, todos se olvidan. Y lastimosamente vemos en redes sociales, lastimosamente vemos también en muchas denominaciones cristianas que hacen una alerta, falsamente alerta. Porque el texto bíblico dice que aún no es el fin. Entonces, ¿por qué vemos en las redes sociales que estas son señales de la segunda venida? ¿Que estas son señales del fin? Es decir, si hay guerras, hay terremotos, incendios, inundaciones, ¿quiere decir que el fin se aproxima? Jesús dice todo lo contrario. Lo que dice Jesús contrarresta lo que dicen algunas denominaciones cristianas, y es lo que dice, aún no es el fin. Y dice que es el principio de dolores. Entonces, ¿son señales del fin? Al parecer la Biblia nos sugiere que no son señales de la segunda venida. Jesús dice que solamente es el principio no de felicidad, principio de dolores. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? Al final de este estudio lo vamos a responder. Y sigue el texto bíblico, porque se explaya Jesús en Mateo 24. Entonces dice, verso 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Aquí también Jesús está haciendo un principio profético. Dice que por causa de mi nombre muchos serán odiados. Si bien es cierto, gran parte del mundo es cristiano, también gran parte del mundo no tolera a los cristianos o no tolera el mensaje de la Biblia. Muchas personas no creen en Dios y ese ateísmo impulsa a tener un odio contra los seguidores de Cristo. En vez de tener discusiones maduras, formales, entre interpretaciones, se ha generado un odio contra iglesias, contra seguidores de Cristo. Por lo tanto, esto también es un indicio, no es una señal, es un indicio de que este sermón se está cumpliendo. Debemos tomar el sermón escatológico como una profecía que se está cumpliendo, no como una gran señal de la segunda venida de Cristo. Seguimos con los indicios de Mateo 24 y que cada vez va empeorando. Primero Jesús, para hacer un breve resumen, relata señales naturales, de catástrofes naturales. Ahora va más específico, ahora va a un tono más personal, ahora va a un tono más horizontal entre clases sociales. Primero te nombré el odio de las personas del mundo contra los seguidores de Cristo. Ahora dice, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, y esto es un principio importante, el texto bíblico dice que
por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día la maldad nos da abasto. Por lo menos Chile está pasando por una gran crisis de maldad, de homicidios, de asesinatos. Lo dicen los números. Y así se multiplica la maldad. Y al parecer nadie haya un freno a esto. Y por esa razón muchos olvidarán amar. En contraste de lo que Jesús dice más atrás, ama a tu enemigo. Pero por haberse multiplicado tanta la maldad, el corazón del hombre y de la mujer se olvidará de amar. Y quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de la vida, se decepcionó del sufrimiento. Quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de Dios, de Cristo. ¿Dónde está Dios en todas estas catástrofes? ¿Dónde está? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Quizás tú te diste por vencido. Quizás estás pasando por una gran depresión, un estrés. Quizás estás muy decepcionado y no encuentras a alguien a quien amar o no encuentras que alguien te ama a ti. Quizás no fuiste criado por tu familia, eres adoptado, adoptada. Tus padres, tus madres tuvieron que irse, perdieron su vida cuando tú eras niño y te decepcionaste. Y eso es importante porque cuando el corazón está frío, demostrará esa frialdad con los demás, con una apariencia negativa, con una apariencia de odio. Ese corazón no te va a impulsar a dar al otro, al prójimo, ayudar al prójimo. Todo lo contrario, te vas a sentir atacado sin que alguien te ataque. Muchas veces nos pasa eso. Nos sentimos atacados y en realidad nadie nos está atacando. Muy bien, pero Jesús al parecer da una clave para persistir ese acontecimiento. Dice, ya leímos el verso 11, vamos a leer el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Repito contigo, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí habla de perseverancia, ¿ok? Interesante, porque a pesar de estos acontecimientos que como consecuencia, como resultado, traen sufrimiento y muertes, aquí habla de un elemento clave, perseverar. Pablo usa esta misma palabra en 1 Corintios, en el famoso relato La carrera de la vida o la carrera espiritual. No gana el que mejor corre, no gana el que más rápido corre, no gana el que está mejor preparado en resultados físicos para así correr más rápido. No, Pablo dice que gana el que persevera. No importa si eres lento, no importa la velocidad en la que tú vayas, lo importante es perseverar. Y ahora Jesús usa esta misma palabra de perseverar. Jesús usa esta palabra en Apocalipsis 14, verso 7. Acompáñame al texto bíblico en Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. No es el 7, sino el verso 12. Jesús dice lo siguiente, en el clímax del gran conflicto. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuevamente, la misma palabra, Jesús lo usa en el sermón escatológico como perseverar, y aquí se usa como paciencia. ¿Cómo cambia los conceptos? ¿No será que tenemos que ser pacientes? Ahora bien, yo te dije al principio, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? De todos estos acontecimientos que perjudican a personas. ¿No será que el Señor permite estos acontecimientos para que el Señor pueda desarrollar esa paciencia que nos falta? ¿No será que todo este sufrimiento que no da abasto, al parecer se ve que no da abasto, ¿no será que Dios quiere desarrollar nuestra perseverancia? ¿No será que Cristo ve algo en ti, en tu corazón? ¿No será que Cristo ve algo en ti que va más allá de lo que el ojo humano ve? Cristo conoce tu corazón. Y donde no hay un llamado de amor, donde no hay un llamado
de esperanza, donde no hay un llamado de positivismo, al parecer el llamado de sufrimiento es la alarma de Dios para decirte que te entregues a Él. Jesús dice muy claramente, es el principio de dolores. Y también dice en Mateo 24 que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Es claro el texto bíblico, para desarrollar tu paciencia, tu perseverancia. Esta es la paciencia de los santos. Ser santo no quiere decir ser perfecto, sino que al parecer el texto bíblico de Apocalipsis 14 sugiere que ser santo es ser perseguido, es ser odiado, es no recibir amor, es dar amor, pero al parecer no recibir. Jesús dice, es mejor dar que recibir. ¿No será que esto también Cristo quiere desarrollar? Esta es la paciencia de los santos. Yo te pido a ti que tengas paciencia, que aún no es el fin, ¿ok? Quizás perdiste a un amigo, una amiga, y quiero decirte que aún no es el fin, es el principio. Agradécele a Dios que es el principio, porque si fuera el final, lo más probable es que quizás nosotros ya no tengamos tiempo. Si es el principio, alegrémonos, gocémonos, a pesar de, porque nos da tiempo para prepararnos y entregarnos a Cristo, porque es necesario que esto acontezca, porque es necesario que tú te conviertas a Jesús, a Cristo, por medio de las aguas del bautismo, porque aquí dice que los que tienen la perseverancia de Jesús guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la perseverancia da como resultado una fidelidad a Dios, no una infidelidad. Es muy diferente. La perseverancia dentro del positivismo que te entrega el mundo, dentro del coaching, dentro de la motivación que te entrega el mundo, es muy distinta esa perseverancia que la perseverancia que quiere desarrollar en ti Jesús. Es esa paciencia que da como resultado fidelidad y tener la fe de Jesús. Es un vivir como Jesús, tener el corazón de Jesús. ¿Cuál es el llamado y cuál es la conclusión? Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo 24. ¿No perdiste el texto bíblico? Mateo 24. Al finalizar la sección, Jesús dice que claramente que estas no son señales, ¿ok? Los terremotos, las guerras que tú has presenciado y que tú has visto en las noticias no son señales. Son solamente indicadores de la próxima venida de Jesús. Indicadores que se han cumplido. Y además, terremotos, incendios, devastaciones, asesinatos, homicidios, han pasado todo el tiempo. ¿Se ha ido incrementando? Sí, pero siempre ha pasado. Sin embargo, aquí Jesús dice algo clave. En el verso 20 del capítulo 24, el verso 22, verso 23, dice, entonces si algunos dicen, mirad aquí está el Cristo y mirad allí, no lo creáis. Verso 24, porque hay falsos profetas que se levantarán y harán grandes señales y prodigios. Interesante esto, porque los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿cuáles son las señales de tu venida? Queremos señales de tu venida, no de falsos profetas. Jesús no le dice nada aún de las señales de su venida, sino que le dice que cuidado. Ten cuidado, le dice a los discípulos. Habrán señales, pero no mías. Habrán falsos profetas. Habrá un anticristo que vendrá antes de Cristo, que hará señales. Cuidado, porque ese no soy yo. Mucha gente y muchas denominaciones cristianas se levantan profetas, hacen milagros que Jesús no hace, porque esos milagros, entre comillas, perfectamente lo puede hacer el trabajo, el esfuerzo humano. ¿Cuáles son esos milagros que tú me estás hablando? ¿Cuáles son esas fiestas, esos shows que hacen denominaciones cristianas? Esos profetas que se levantan, que dicen que Jesús va a venir, que esto es por culpa de, esto es por culpa del otro, y que por este acontecimiento esto va a pasar, que ponen fechas, horas, años de su venida. Ten cuidado con esas falsas denominaciones, falsos profetas y falsos seguidores de Cristo, porque los hay. Si Jesús los dice que hay, es porque los hay. Dice Jesús, que nadie os engañe, que nadie te engañe. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de su venida? Muy bien, aquí te voy a nombrar por lo menos 3 señales de su venida. La primera señal de su venida será la predicación del Evangelio. Aquí dice, en el verso 14, dice, y será predicado este Evangelio
del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús es inteligente, es sabio en este sermón. Jesús dice, para recapitular, estas señales que estás viendo no son señales. La señal de mi venida será la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y ahora tú entiendes el propósito de las catástrofes, el propósito del sufrimiento. Ahora lo entendemos mucho mejor, porque cuando vemos familias sufriendo, cuando vemos personas que están a punto de quitarse la vida, vemos personas que perdieron todo en incendios, devastaciones, terremotos, es una oportunidad de predicarle a esas personas. Y ahora entendemos el propósito del sufrimiento, porque al parecer un llamado de amor te va a mantener ahí quieto, pero el sufrimiento es el llamado que Jesús usa para que tú te entregues a Él. Al parecer la Biblia nos sugiere eso. Y es la oportunidad de poder dar el mensaje a esas familias, esas personas que sufren. Imagínate, ¿cuántas iglesias verdaderas han aprovechado esta oportunidad de predicar el Evangelio? De simpatizar con las personas, de darle una mano a la persona. Quiero decirte que estoy seguro que esas personas que salieron beneficiadas y que escucharon la predicación del Evangelio se van a convertir y van a creer en Cristo por medio del instrumento humano. Esa es la real señal del fin, que el Evangelio de amor, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. Si aún no llega el fin, y este es el llamado que quiero hacer contigo, si aún no llega el fin, es porque el Evangelio de Cristo aún no es predicado en todo el mundo. Y si aún no es predicado, seguirán aconteciendo devastaciones, terremotos, incendios, tsunamis, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no aprovechamos esas instancias de poder darle una mano a la persona que más sufre, a la persona que necesita? Recuerda lo que dice Jesús, es mejor dar que recibir. 2 principios, aprovechar estos acontecimientos para predicar el Evangelio. Y segundo, persevera, ten paciencia, porque Jesús, como resultado, va a recompensar esa paciencia. Vuestro trabajo va a ser recompensado, dice el texto bíblico de Mateo 24, que no lo leímos. Recuerda, aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades están para aprovecharlas. Y segundo, ten paciencia. Si estás sufriendo, si estás en un momento de tu vida oscura, con oscuridad espiritual, te hace falta algo, tienes necesidad, Jesús te dice, persevera, ten paciencia, bástate mi gracia, dice Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando tú estás de lo mejor de la vida, cuando tú estás débil, sufriendo, en el suelo. Es ahí donde Jesús te dice y te da la mano y te dice, ten paciencia. Persevera, porque el que persevera será salvo. Que nadie te engañe, que ninguna denominación falsa te engañe, que solamente la Biblia sea tu lámpara a mis pies, la Biblia, tu palabra, y lumbrera mi camino. Abrazo grande y que Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este culto de adoración especial de la Iglesia UNACH. Que puedan pasar un lindo sábado. Recuerden, a las 18 horas tenemos también nuestro culto joven para que también te sumes y seas parte. Si vives por aquí cerquita a Las Mariposas, aquí en Chillán, tenemos un material, una programación del todo especial y queremos que tú, por supuesto, puedas ser parte. Y también en familia para que puedas disfrutar de este lindo fin de semana acompañados del Señor, de Cristo Jesús. Que sea siempre tu aliciente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Así que este sea un estandarte en esta tarde, en este sábado también y en el resto de semana que pronto va a comenzar. Que Dios te bendiga. Chao.